Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 21 de la serie La Reencarnación, Ley Universal. En él descubriremos nuevos casos de esos niños prodigio, como por ejemplo el caso de Jorge Luis Borges, escritor argentino reconocido como uno de los eruditos más importantes del siglo XX. Pues a la edad de 4 años ya sabía leer y escribir, hablando correctamente tanto español como inglés. A los 7 redactó un compendio sobre la mitología griega y tradujo del inglés El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Clint, un niño nacido en una aldea al sur de la India, con menos de 1 año, ya pintaba en el suelo y en las paredes de su casa. Dejó cerca de 25.000 diseños y pinturas que parecen incluir las escuelas de pintura desde Leonardo da Vinci al impresionismo y abstraccionismo. Estudiaba con interés la anatomía humana, animal y vegetal para aplicarla a sus diseños, pero este murió a un mes de cumplir 7 años. Rus Slezhinska, concertista de piano, nació en la ciudad de Sacramento, California, en 1925. Comenzó a estudiar piano a los 3 años, debutando en Berlín a los 6. A los 11 se presentó en París con una orquesta completa, haciéndose muy popular en toda Europa. La práctica de 9 horas diarias, además de las grandes giras de conciertos impuestos por su padre, la abocaron a una gran depresión emocional, retirándose a la edad de 15 años. Así lo expresaba en unas memorias que presentó en el año 1957. Sung Ga-jung nació en Corea del Sur el 2 de septiembre de 1996. A los 5 años aprendió a tocar la guitarra, solo con observar a su padre, grabando en su memoria cada uno de los sonidos que ésta emitía. Además, veía muchos vídeos en internet que trataba de reproducir. Cuando tenía 10 años, apareció en un programa de televisión, logrando sorprender al público con alguno de sus arreglos musicales. A partir de ahí, se convirtió en todo un fenómeno musical. En la actualidad, cuenta con 15 años de edad y se le considera todo un experto en la guitarra, superando a muchos músicos de mayor experiencia, siendo muchos los famosos que le buscan para tocar con él. Hugo Zúñiga Utor es un niño peruano de 7 años, que a los 14 meses ya sabía leer. Tras graduarse como técnico de ensamblaje de computadoras, ingresó en la universidad a la edad de 5 años. Habla correctamente 6 idiomas. En mayo de 1997 dio una conferencia de 1 hora y media sobre estudio de las enfermedades del aparato digestivo, anatomía e histobiografísica, estudio de las células y tejidos desde el punto de vista de su función. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, sorprendió a la comunidad médica, tanto profesores como alumnos. Al concluir esta conferencia, se sentó frente a un órgano e interpretó las siguientes piezas musicales: la marcha triunfal de la ópera Aida de Verdi, arte y danzas indias del Perú para niños, los minuetos 1 y 2 de Bach y la sonatina de Beethoven. Ricardo Tadeu Almeida Cabral de Soares, un niño de Ipanema, Brasil, aprendió a andar a los 8 meses y a leer a los 3 años. A los 6 cursaba la escuela primaria en un colegio y la secundaria en otro, porque el primero se negó a adelantarlo. Cuando finalizó la secundaria a los 13 años, fue aceptado por la Universidad Cándido Méndez para cursar Derecho.
Así, cuando sus compañeros se preparaban para presentar el examen de admisión a la universidad, Ricardo ya trabajaba como abogado en Río de Janeiro. Tenía tal agilidad mental que era comparado con una calculadora, además de hablar inglés, francés, alemán y portugués con mucha fluidez. Aquí también cabría al menos recordar como niño prodigio a David Guerrero Guevara. A la edad de 13 años, el estupendo pintor malagueño, autor del cuadro El Cristo de la Buena Muerte, desapareció en una parada de autobús cercana a su domicilio, concretamente el 6 de abril de 1987, sin que hasta el día de hoy se sepa nada sobre su paradero. Sin generalizar, la vida de estos niños prodigio discurre en un tanto por ciento de los casos un poco desequilibrada, quizá porque se espera tanto de ellos que se les priva de vivir su infancia como los niños que son. Incluso pueden estar expuestos a manipulaciones, como se ha demostrado en más de una ocasión. Así lo han contado los propios protagonistas al alcanzar su etapa madura, recordando cómo perdieron la niñez entre tristezas, abusos y desengaños, siendo muy bajo el porcentaje de los mismos que recuerdan aquella etapa con agrado y con felicidad. Por eso deben de estar estimulados y protegidos por sus padres y educadores, para evitar que les ocurra como a Newton, Edison, Verdi, Einstein, León Tolstoy, Hans Christian Andersen, etc., cuyos maestros pensaron que eran unos ineptos para el estudio, solo porque estos se comportaban de manera diferente al común de sus compañeros. De todos es conocida la gran afición de los españoles a seguir la vida y milagros de los niños prodigio, tanto en el cine como en la televisión. Algunos han desaparecido sin pena ni gloria, pero sin embargo otros alcanzaron la fama con pocos años en su haber. Entre ellos veremos a Rafael, Marisol, Joselito, Ana Belén, Rocío Dúrcal, Pablito Calvo, Jorge Sanz, Ana Torrent, Lolo García, Ivana Vaquero, las gemelas Pili y Mili, etc. En el mundo de la música también destacaron el Grupo Parchís, Melody, María Isabel, Raulito y otros más. También se podrían incorporar a la mayoría de las folclóricas de nuestro mundo por su temprana edad al iniciar su carrera. También merecen un puesto de honor a nivel internacional Shirley Temple, Drew Barrymore, Dakota Fanning, Haley Joel Osment, Macaulay Culkin, Kirsten Dunst, Jodie Foster, Elliot Gould, Christian Ricci, Natalie Wood, Anna Paquin, por ejemplo, y Michael Jackson, el Negro Estrella, que se convirtió en el rey del pop. Ya hemos comprobado el importante papel que juega la mediunidad en mis series anteriores y capítulos de este trabajo, demostrando afirmativamente la existencia de la reencarnación, pues los testimonios se cuentan por miles desde la noche de los tiempos. Se han recibido mensajes a través de todas las facultades que puede encerrar en sí un medium: psicografía, visión, audición, trance, etc., dejando patente extraordinarios testimonios sobre la existencia de vidas anteriores, animadas por el mismo espíritu en cuerpos, épocas, países y circunstancias diversas. En la mayoría de los casos, el testimonio dado encierra datos suficientes para poder verificar y certificar la validez del mismo, como podemos ver en el siguiente mensaje, recibido en febrero de 1986 por el médium murciano Pedro González Collados, conocido como el Hermano Pedro. A nuestros hermanos en sufrimiento me dirijo,
como prueba de que no estáis solos ante los ingratos momentos que habréis de vivir. Hay algo que os exigimos, por ser una responsabilidad que tan solo a vosotros compete, y que ésta va desde la elección de mentores hacia la ayuda de vuestras necesidades. Sabemos que las comunidades que practicáis la esencia del cristianismo sois una pequeña minoría, y siendo así, no hay que dudar un solo instante de que sois como indefensos ratones ante una jauría de gatos hambrientos, como lo son aquellos hermanos vuestros que viven al margen de la verdadera responsabilidad por la cual tendrán que rendir cuentas en su día, tanto de las acciones que impliquen a su propio karma, como del daño ocasionado a los demás por su injusto comportamiento. Yo, el que envié este mensaje hacia todos vosotros, fui siglos atrás una de esas personas a las que no le importó en nada el sufrimiento de sus hermanos, mientras atesoraba riquezas y blasones. Todo fueron mis dominios hasta allá donde alcanzaban mis posesiones. El sueño de la noche apenas lo conocí, pues era un permanente vigía con una sola obsesión: buscar nuevas formas de saqueo con el fin de que mi reino fuera cada vez más y más amplio, por lo que mi vida se hizo una constante galopada de caballo. Lo que os expongo corresponde a la época vikinga. Es la primera de las 3 últimas reencarnaciones que viví en la carne. Tan solo me es permitido hablar de este número por los mentores, como testimonio y enseñanza que amplíe el conocimiento de nuestros hermanos en materia. Sobre mí pesaron muertes, saqueos y violencias de todo tipo, hasta que una noche fui decapitado por uno de mis fieles servidores, a cuya mujer e hija de 15 años violé sin escrúpulos ni miramientos a su lealtad. Cuando pasé al otro lado de la muerte fue muy espantoso encontrarme en aquella semioscuridad rodeada de violentos animales, de aparatos enormes y destructores como los pesados tanques que utilizan en las guerras de vuestro mundo. No sé el tiempo que pasé en estas circunstancias, pero debió de ser tantísimo, hasta que fui preparado para el regreso a la tierra en una nueva encarnación. Recuerdo que antes de entrar en aquel pequeño cuerpo y después de todas las formalidades y aceptación por mi parte, me sumergieron en una fuente con 20 cascadas de agua y me dijeron: bebe de la que tú quieras. Me incliné para beber en una de ellas y una voz fuerte y profunda me dijo: has elegido bien, pues has bebido del agua del progreso. ¿Quién eres, que no te veo? Soy la luz que solo será vista a partir de que los hombres abandonen las tinieblas y busquen el progreso del espíritu. No habrá paz si antes no hay equilibrio. La balanza de la vida está fiel en el centro de la parte del cosmos que le pertenece. Por eso es necesario bascular siempre sobre la derecha de lo que se os muestra. Noté un fuerte estruendo a mi lado y me sumergí en la pequeña vida que empezaba ya a latir para mi progreso en las entrañas de la que sería mi madre. Durante 96 años y 5 meses permanecí en esta nueva vida. No relato todo cuanto hice y pasé en ella porque sería muy largo y no quiero hablar de mis evoluciones, sino es para bien vuestro, como enseñanza y veracidad de que la vida tras la muerte existe. Perdí a toda mi familia en un gigantesco incendio, en el que quedé ciego y perdí el habla. Tras el desastre, fui recogido por caridad a la edad de 36 años y solo me pudieron tener hasta los 41, ya que se me declaró una lepra viviéndome en el desamparo total.
Entonces fui llevado y encerrado en un campo apartado totalmente del mundo, rodeado por una pared en círculo de ladrillo de arcilla y con 3 antorchas encendidas, dando señal de que allí se encontraba un apestado. Los 10 últimos años de mi vida fueron los de más sufrimiento, porque quedé casi paralítico y como la comida me la arrojaban a través de la pared, apenas podía ir a por ella. Aunque el sentido de orientación no lo perdí, apenas podía valerme por sí mismo. Más de una vez besaron mi frente y pusieron en mis manos aquel alimento. Nunca supe quién fue hasta mi último regreso a la eternidad. Fue aquella niña que violé y maltraté en la pasada vida. En mi última venida a la tierra fui un campesino ucraniano y me llamé Félix Méndez. Después de vivir 54 años en plena miseria, fui acogido prisionero por mi descendencia judía. Nunca pondré en estas revelaciones la forma de actuar de la Gestapo. Después de ser martirizado más de 3 años, morí a manos del general Krebs, jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, en un tiro y por un tiro en la cabeza. Quiero hacer una profunda observación. Nunca creí en la existencia de un más allá. Sin embargo, hoy estoy muy agradecido a ese tiempo tan desolador y difícil que tuve que vivir. Pesa tanto el caparazón de nuestro espíritu con el agravante de la insuficiencia de fe que no es posible comprender en esos estados de materia tan ignorantes el gran dolor que nos espera a los seres humanos cuando nada es aceptado, porque es la gran batalla del presente finito ante la incógnita del futuro eterno y sin final. Todo es una conjunción divina que se establece en la misma supervivencia del ser humano, pues son estados equivalentes a pasadas reencarnaciones que se ponen en todo momento de manifiesto. Es una constante revelación del espíritu hacia la mente material, pero conectada por puntos significativos hacia los distintos chakras que ponen en funcionamiento todos los deseos, tanto en la sublimidad del Creador, haciendo la buena labor, como los que retrasan la evolución en el tiempo por esos deseos animalizados que produce el mal. ¿Qué ocurre, hermanos? Sencillamente que mientras el ser humano no establezca esa conexión con lo divino, para limpiar la bestia enfurecida que anda en su interior, jamás podrá avanzar en el camino de su salvación, volviendo 1 y 1000 veces a la vida sin resultado positivo de progreso. De ahí que nadie podrá cargar con culpas de nadie, ya que de esa forma podríais en entredicho la existencia de vuestro Padre y Creador. Por lo tanto, ¿qué significado tiene el espiritismo en este siglo XX que está presto a terminar? Cuando es la labor del espiritista en general en este tiempo de revelación? ¿Cómo debe de ser la labor de los médiums? Ante todo y como base para una seguridad, debe de apartar de él todo lo que signifique la ostentación de la riqueza poseída y lucrativa. Si se poseen esas desorbitadas fortunas, emplead buena parte de ellas en obras de caridad, en beneficio de los desposeídos y marginados de vuestra sociedad, como punto base y esencial, porque es la caridad enseñada por Jesús y puesta en práctica a la vez. Ahora bien, no quiere decir que aquellos que así obrasen en el bien tengan que prescindir de aquello que deseen, pues sería un error por nuestra parte no hacer una observación en este apartado, porque el rico y el mísero tienen que convivir en el mismo mundo expiatorio, pero contribuyendo el que más tiene a aliviar la miseria del necesitado. Hay también un apartado importante en la obligación que todos tenéis en la lucha por la paz,
toda sociedad en la que sus gobernantes se integren en bloques de armamento para la destrucción de vidas y también de la propia naturaleza, estará obligada por vínculos propios de vida a hacer que se respete esa vida, rebelándose pero sin violencia hacia sus propios gobernantes. El pueblo no está obligado a someterse a los deseos del gobernante, sino el gobernante a los deseos del ciudadano, pues la paz es importantísima para que el ser humano progrese en el bien y suscite en ese mismo bien hacia los demás. Contra quienes están dentro de las miserias humanas, tanto la prostitución, infidelidad, drogadicción, alcoholismo o cualesquiera que éstas sean, jamás marginéis ni levantéis un dedo de acusación, sino todo lo contrario, una muestra de amor y cariño que bien que la necesitan. Más bien, alzad vuestras voces de inconformidad hacia aquellos que pudiendo no atajan esos males, por miedo a pasiones unas veces y por ser parte de su lucro en otras. No creáis que el reino de Dios se gana solo combatiendo frente al propio problema o el de la propia familia, pues una cosa muy distinta es la particular que la universal, y es ahí donde el ser humano tiene que integrarse totalmente. No quiero con esto decir que hay que dejarlo todo para convivir en esa universalidad humana de la que os hablo, pero no es menos cierto que hay situaciones en la vida en las que podéis poner al servicio del bien común todo lo aprendido en estas reuniones que tenemos juntos a través de la mediunidad de vuestro hermano. Los alimentos también es importante hablaros de ello con sabiduría. En todo animal que hayáis comido, aunque no seáis parte activa de ese asesinato, poseéis una culpabilidad que totalmente será limpiada por el sentido común de no volver a reincidir. Esto es importante que lo toquemos también. Si estáis de acuerdo en que para ser lo que ahora sois, muchos habéis pasado por esos estados, sobran todas las palabras habladas y escritas. No habría sino necesario avanzar en la vida para que el ser humano siga comportándose como en los albores cavernícolas. Sobrevivir, hermanos, no es solamente luchar por esa supervivencia, sino ajustarse a la realidad y al equilibrio impostado por Dios hacia toda su creación. Toda realidad que viole las leyes de la propia naturaleza hace que el ser humano se convierta en asesino de su propio hábitat y a la vez culpable activo con el derecho propio e inviolable de cargar con la responsabilidad que le toque. Hago fervientes votos para que esta vuestra comunidad sea una comunidad activa como obra grandiosa de Dios, donde la pasividad no cuente para ella, que en cada uno de vosotros haya un amanecer permanente haciendo caso omiso a toda adversidad que pueda veniros, justa razón para la sabiduría que practicáis. Y si algo os pide este hermano, es que en vuestras oraciones pidéis por la verdadera necesidad del mundo, el conocimiento del camino de la salvación. Os atormentan las enfermedades y las dolencias de vuestros amigos, cuando es una razón justa el pasar por ellas. Mientras cientos de niños mueren por hambre en el mundo, todavía no habéis pensado en profundidad sobre el bien tan grande que podríais hacer, uniendo vuestras mentes en un solo pensamiento hacia un punto exacto de verdadera necesidad. El gran corazón no debe dejar de latir ni un solo instante. Tiene que ser un constante vigía y estar preparado por si alguien necesita de vosotros. Sed claros cuando tengáis que hablar de lo que practicáis y nunca os quedéis a medias palabras,
porque si esto ocurre es que practicáis la rutina y vuestra inseguridad repercutirá en la propia obra y en quien la dirige. Queridos todos, finaliza aquí el capítulo 21 de la serie La reencarnación, ley universal. El magnífico testimonio de este hermano ya en la luz, que concluiremos en el próximo capítulo, es muy digno de tener en cuenta para apreciar las consecuencias que nos acarrean los errores y el estar de espaldas a las leyes del Padre, una vida tras otra. Solo el dolor extrae la mejor parte del ser humano, que arrepentido es capaz de pedir perdón, esperando de la misericordia de Dios una nueva ocasión de volver a la vida física para limpiar de abrojos el camino mal andado. La frase con la que cerramos este capítulo 21 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece a Mahatma Gandhi, la cual dice así: como creo en la teoría del renacimiento, vivo con la esperanza de que si no en esta vida, en alguna otra, podré abrazar con amor a toda la humanidad. Hasta la próxima semana y con un cálido abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso. Disappear.